Hola a todos y bienvenidos al podcast Miss Ecofriendly, en el cual os hablo de manera informal, un poco sobre diferentes temas que me interesan y que quizás puedan ser desarrollo personal para personas en el ámbito de clima y de salud mental. Primero que todo, en este episodio les cuento un poquito sobre mí. Me llamo Victoria Cuesta, soy una activista de riesgo de desastres y acción climática y embajadora del Pacto Climático Europeo. Por lo cual tengo un poco de experiencia en el ámbito, pero que me gustaría que llegara a más personas. Entonces, a la hora de hacer un podcast informal, me da un poquito de miedo, también no les voy a mentir, porque soy yo hablando con el público y a veces siento que quizás mis ideas no se transmiten tan bien y hablo más inglés que español. Así que si me ven sufriendo un poquito, por favor no se preocupen, es nada más la forma en la que pienso y en la que traduzco mis diferentes ideas. En la semana pasada, del 10 de octubre, surgieron una cantidad de temas que me parecieron relevantes a este podcast, las cuales quisiera hablar. Primero que todo, quiero hablar del 10 de octubre. En el 10 de octubre pasaron dos eventos claves de este año. El primero es el Día de la Salud Mental Mundial. Y bueno, los que me conocen saben que yo llevo los últimos 3 años sufriendo un cuadro depresivo y de ansiedad. Dos trastornos mentales, enfermedades mentales, que me han causado mucha dificultad a la hora de relacionarme y de seguir con mi vida cotidiana. Y bueno, justo ese día se dio la casualidad que vi una nueva película que en inglés se llama Turtles All the Way Down, que la podéis conseguir en Amazon Prime. Perdón, en HBO Max. Y bueno, lo que les quería contar sobre esta película es que creo que mi madre y yo lloramos un buen rato. Me logré identificar muchísimo con la protagonista Asa. En la película, para tener un poco de contexto, se habla mucho del proceso de OCD o TOC, obsesivo compulsivo. Y la protagonista sufre mucho con su proceso, porque no solo te muestran la parte como que, ay, es que sufro de ansiedad, o estoy nerviosa, o lo simple, sino también al nivel a que puedan llegar estos pensamientos obsesivos o ansiosos a la hora de crisis. Y creo que es sumamente importante que no solo miremos a las enfermedades mentales como algo superficial o quizás que te afecta un poco pero no mucho, porque muchas veces se nos habla de que para salir de la depresión hay que tener un mindset positivo, hay que hacer mindfulness, hay que hacer yoga, nada más con ir a terapia ya se va a ir solucionando todos tus problemas. Pero tristemente la verdad es que estos procesos no toman ni siquiera un mes o una semana o un año. Muchas veces duran muchos años de trabajo y de sufrimiento mental y físico, porque ya los síntomas van más allá de solo lo mental. Cuando sufres de ansiedad te dan palpitaciones en el pecho, sudas, te cuesta respirar, te mareas, te cuesta hablar con las personas. Yo sufrí de agorafobia, que es un poco tenerle miedo a salir de casa, a salir a interactuar con personas, a ver el mundo, a estar entre gente. Y es algo que no se habla porque una vez más, como tú lo vives solo en tu mente y te lo explico a ti que estás escuchando el podcast, te quedas como, bueno, ¿y por qué le tiene miedo a salir y estar entre gente? O sea, qué raro, ¿no? Tú lo vives como que si tuvieras un león que te quiere comer enfrente, o sea, tú lo vives de manera real y horroroso. Y entonces el personaje de Asa con su trastorno compulsivo nos muestra un poco también esa realidad, lo que puede llegar a ser un pensamiento que te puede destruir la existencia, lo que te puede crear esa ansiedad y ese fervor por lograr batallar tus propios pensamientos intrusivos. Y creo que es algo que a mucha gente le falta, porque volvemos a lo mismo, vivimos una sociedad en la cual sigue habiendo mucho estigma, sigue habiendo muchas concepciones falsas y que yo hasta quizás antes de pasar este proceso, quizás no hubiese podido entender la gravedad de estos problemas. Y que creo que al ver esta película a muchas personas se le van a prender un poco luces de lo que quizás esté pasando sus parejas, sus amigos, gente que conocen. O quizás ni siquiera eso, sino también decir, oye, le está pasando muy mal la chica de la película. Qué heavy, ¿no? Y creo que me pareció sumamente importante y por eso se lo comparto, porque creo que a mí también me cuesta mucho conseguir pedazos de películas o, no sé, de televisión en las cuales puedan de verdad demostrar lo que yo siento o lo que muy parecido a lo que yo he llegado a sentir en estos momentos. Entonces es mi primera recomendación del día. Lo segundo del 10 de octubre es que se dio un evento crítico en Venezuela, como mencioné en mi reel, que es que a María Corina Machado le han entregado el Premio Nobel de la Paz.
Para los que no saben, María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana. En Venezuela hay una dictadura. Si no lo creen, lo pueden verificar en todo tipo de redes, incluyendo las de las Naciones Unidas, statements del gobierno de Estados Unidos. Si no creen en el gobierno de Estados Unidos, bueno, la Unión Europea también lo ha dicho. Hay miles de informantes y diferentes documentos que convalidan que esto ha sido una dictadura. Y la dictadura es de Maduro y anteriormente de Hugo Chávez Frías. Que veréis mucho porque últimamente existe lo que se llama Chávez Talk, que me hace un poco de gracia porque hasta mi Instagram ha caído en ese algoritmo, que es que bueno, que tenemos las míticas quotes de Chávez hablando de Palestina e Israel, que bueno, esto va a tener que ver con lo que vamos a hablar del premio. Entonces, volvemos al premio. El premio se le ha dado a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz por su tarea democrática en Venezuela y por resistirse al gobierno entre todo lo que ha pasado en nuestro país, incluyendo el año pasado, que fue el proceso de elecciones, el cual se demostró que fue falso en parte del gobierno y que se utilizó diferentes maneras para generar votos falsos por el régimen actual. Y esto también se puede verificar si hacen una Google search rapidita, existe la evidencia física de que hubo manipulación a la hora de votar y las urnas. Pero entonces, ¿por qué hay tanta controversia con la de María Corina? ¿Por qué la gente no logra entender que esta mujer se haya merecido un premio Nobel de la Paz? En especial en lo que estamos hablando ahorita, que uno de los nominados para el premio Nobel de la Paz de este año era Donald Trump. Para los que no saben quién es Donald Trump, no es el presidente de Estados Unidos, búsquenlo en internet, mucha controversia. Es un señor de, se podría decir, extrema derecha, republicano en Estados Unidos. ¿Qué pasa con María Corina entonces? María Corina es de derechas. Bueno, ella misma se ha llamado liberal y que pone la democracia sobre cualquier ideología política, pero que muchos de sus valores resuenan con la derecha internacional, ¿vale? Y esto lo digo para hacer un poco de división, ¿vale? Ella, según su ideología y su mindset, es demócrata, liberal, ¿vale? Y después que se le asocia con políticas de derecha por lo que ha dicho anteriormente en muchos de sus discursos y sus intervenciones en Venezuela, lo cual ha creado un poco estigma. Vale. María Corina. Quien me conoce sabe que yo soy alguien muy crítico sobre todo tipo de políticas. No soy alguien que siente ningún fervor hacia alguna ideología o algún político. Entonces voy a hablar desde mi verdad y desde lo que yo entiendo de un análisis político. También estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres, así que tengo un poco de background. Me gustaría decir que sí tengo un poco de background en el cual poder hablarlos de este tema con propiedad. María Corina es alguien que se ha esmerado muchos años en esta transición democrática en un país en el cual la oposición, ya como se conocía, no existe. Para que sepan un poco, aquí, por ejemplo, en España, que es como el país que estoy usando de referencia porque es en donde estoy, existe la pluralidad política, el pluralismo político, como se podría decir. Hay partidos de centro, hay partidos de extrema, hay partidos fuera de los extremos como PACMA. Tú tienes posibilidad de votar por quien te dé la gana y que tenga, o sea, hasta diferentes partes de la ideología que tú crees. No son completamente derechas o completamente izquierdas, existe centro, existe un poco de todo, ¿vale? En Venezuela no sirve así. Venezuela no sirve así, no existe el pluralismo, madre mía, el pluralismo político. Solo existe el oficialismo o la oposición, ¿vale? Y esto es algo que tienen que entender porque si no, no van a entender el contexto de Venezuela. En Venezuela no existe ni derecha ni izquierda, ¿vale? Porque si lo intentas poner de ese framework, no te va a entender la cabeza, no vas a poder entender el contexto social y político que hay en Venezuela. No puedes decir, es que María Corina es de derecha y Chávez es de izquierda y ya está. No, esto es un error que también hacemos los venezolanos. Así no sirve, o sea, en nuestro país no existe el pluralismo político, así que eso sería simplificar las cosas de una manera que no existe. Para nosotros existe oposición, oficialismo. O eres del régimen y del proceso autoritario o no lo eres. Vale. Entonces, cuando pasaron el proceso de votación, ahí está, el proceso de votación del año pasado, hubo mucha confusión por la parte internacional sobre qué había pasado, porque
Si no ganó Maduro, que exactamente es la oposición como tal no la lideraba María Corina, entre comillas, porque no se le dejó participar en las elecciones, preguntóselo al gobierno, porque es un gobierno autoritario, y se presentó fue Edmundo. Edmundo era un poco como que la representación política de María Corina, pero detrás de Edmundo estaba María Corina. Antes de estos dos personajes existía una cantidad de personajes en la oposición política venezolana, como Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky, Guaidó, que no llegaron a concretar el movimiento democrático en Venezuela debido a la gran represión de nuestros gobiernos. Porque en Venezuela lo que pasa, si tú eres de la oposición, te persiguen, te intentan matar, te secuestran, te torturan. Y sé que suena como que si les estoy contando un cuento chino, pero esto también se puede verificar. Existen miles de ONGs que trabajan en Venezuela como Provea o CEPAL, que se dedican exclusivamente a buscar evidencia sobre lo que pasa en verdad en la situación política. Y yo que lo he vivido, lo he visto con mis propios ojos y así muchísimas personas. Así que si van a venir a decir que yo soy una agente de la CIA, que les estoy metiendo cuento, no es, o sea, hay evidencias concretas que no les estoy metiendo cuento. Existen centros de tortura en Venezuela, en lo que se llama el Helicoide, que es el centro de seguridad más grande de Venezuela, y aquí normalmente es donde mandan a las personas que deciden unirse a la oposición política venezolana. Después de todo ese poco de información, volvemos otra vez al tema de María Corina, porque le han dado el Nobel de la Paz, porque sigue siendo la única representación política que busca una democracia en el país, porque el resto se han rendido debido a ideas especular, razones personales, que los han perseguido, que ya los han torturado, que lo que ustedes quieran. Pero María Corina no se ha rendido. María Corina es la única esperanza que le queda al país de una transición democrática, te guste o no, ¿vale? Entonces cuando la gente empieza, no, es que María Corina tiene ideologías que no, que tal, que van contra lo que nosotros entendemos como el sur global, porque, por ejemplo, ahorita se habla mucho de la intervención militar de Estados Unidos y que María Corina es una de los personajes, bueno, políticos de Venezuela que está llamando la intervención militar de estadounidense. Ok. Eh, abrir melón, abrimos melón, como dirían aquí algunos TikTokers. Para mí, lo de la intervención militar de Estados Unidos no es algo en lo que yo personalmente crea o me llene de sí, es que esto es lo que tenemos que hacer. No, porque estudiar relaciones internacionales y parte de estudiar relaciones internacionales es leer todos los casos en los cuales Estados Unidos ha intervenido de manera externa en diferentes países y las crisis que han resultado de ello. Sin embargo, Venezuela no sirve, no se le puede entender con el mismo panorama internacional que se le entiende en los países que hemos visto antes o después. ¿Y por qué? Porque dicen que, porque ahora van a decir, ¿por qué tú crees que Venezuela es especial y no aplica las mismas leyes históricas o políticas del pasado? Que Venezuela, aparte de estas opciones, no hay otra opción para la democracia. Yo les podría decir, es que se ha sentado a negociar, ha pasado ya una cantidad de veces absurdas en Venezuela. Ha habido protestas pacíficas, las han habido, han ocurrido, y perdón por mi español una vez más, han ocurrido una cantidad de veces y no han llegado absolutamente nada. A la gente ya le da este terror salir a la calle porque ya se sabe lo que pasa, o te mandan a la cárcel a que te torturen o te disparan, que son casos que en 2014, también lo pueden buscar en Google, murieron un centenar de jóvenes de mi edad ahora, o sea, hasta más jóvenes que yo, de 16, 15 años, que salieron a protestar y que terminaron con un balazo en la frente, tristemente debido a la represión del gobierno. Entonces, si alguien me dice, es que porque ella está llamando a este tipo de intervención, si supuestamente es alguien que está, que se le ha dado un premio de la paz, yo lo entiendo. ¿Estoy de acuerdo? No sé. Por lo mismo, no sé cuál es la solución ideal. No soy un genio mágico, una bola de cristal que te pueda decir, es que esto es lo que se debería hacer en el gobierno, que no se debería hacer, ¿vale? Pero también entiendo que de verdad no existen otras opciones en mi país. No existe opciones de elecciones. No existe que salga otro partido político mágico que sea medio izquierda, sea medio derecha. No. También lo mismo. La gente me dice, yo, repito, yo soy muy de centro, yo veo ambos lados de manera crítica, no tengo preferencia política por ninguno de los dos. Entonces mis amigos siempre me preguntan como, pero no existe alguien que esté más como más preocupado por la parte social y yo me quedo así como,
seguís aplicando los paradigmas internacionales a un país el cual no se rige bajo esos paradigmas internacionales. No va a haber una salvadora mágica de izquierdas en Venezuela porque no existe el pluralismo ideológico, no existe. No, la gente está totalmente le tienen terror al comunismo, le tienen terror al socialismo, porque fueron las dos ideologías que se usaron para crear este sistema autocrático. Entonces, si alguien saliera con cualquiera de esos dos, esas dos posturas a defender a la oposición, no llegaría a ningún lado, porque la gente le tiene terror a ese tipo de sistemas. Y es algo con lo cual Venezuela tiene que empezar a enfrentarse al futuro, que tenemos que empezar a generar un pluralismo político. Pero igual, eso nos queda muy lejos porque aún no tenemos derecho ni a votar, no tenemos derecho a hablar libremente, tenemos teniendo escasez de comida, escasez de agua, escasez de electricidad, lo que tú quieras. Hay mil y un problemas que hay que abordar antes. Entonces a mí, ya yendo a esta parte, me parece integral que le hayan dado este premio a María Corina porque de verdad es alguien que se ha esmerado sin ganar nada a cambio. ¿Qué significa ganar nada a cambio? Está viviendo en un búnker, María Corina, para los que no lo sabían. Está viviendo en el medio de la nada en Venezuela, sin poder ver a su hija, sin poder ver a su familia. Le han quitado absolutamente todo lo que tiene. Con el miedo de que cualquier día vienen y le meten un disparo, no solo a ella, quizás ni siquiera a ella, a su hija, a su madre, todo lo demás. El año pasado la han secuestrado y la han torturado 2 días. Y estas son cosas que la gente, y también otra vez más les digo, busquen medios venezolanos, no solo busquen en Google BBC, les toca buscar, o sea, en verdad, Provea, Cepal, las ONGs que están ahí en el sitio reportando de la misma forma que ustedes lo hacen por Palestina y ver Al Jazeera y ver todos estos medios, también les toca con Venezuela, ¿vale? Porque si no, no van a llegar a entender todo. Y entonces, eso, la gente no sabe ninguna de estas cosas que le han pasado a esta mujer, que todo lo que tenía que mover, y se enfocan, por ejemplo, en que en 2018 mandó una carta al presidente de Israel pidiendo ayuda. Vale, yo estoy clarísima que lo que está pasando en Israel y Palestina es un genocidio. Esto ya también, para la gente que se quiera ponerlo a debatir, ha sido confirmado por diferentes entidades internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Así que no es una cosa que yo me he inventado por querer ponerles en ideología política. Esto se puede verificar. Pero entonces, ¿por qué le escribió a Netanyahu? Porque en su momento estaban desesperados buscando ayuda y Israel se consideraba, antes de lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, un poder militar extraordinario en Venezuela. Ya porque se consideraba así, ya puedes entrar a mil razones de política, de historia, de lo mismo que estamos hablando, que no existen las ideologías marcadas ni el pluralismo político, es una cosa o la otra. Entonces, ¿estoy de acuerdo? No. Pero era una de las pocas soluciones que quedaban en su momento. Claro. Para ella estaba buscando una forma de conseguir apoyo internacional. Y si el apoyo internacional venía de Israel, bueno, le iba a tocar que viniera de Israel, igual que le hubiese tocado que fuera de España. Pero como ya hemos visto, ahorita el gobierno de España no reconoce a María Corina. Entonces ya vamos viendo como un poco los diferentes layers, los diferentes factores que componen el panorama político en Venezuela. Y por lo cual me preocupa tanto. Entonces, mi conclusión es que antes de hablar y antes de decir esto o aquello sobre María Corina, de verdad pónganse a leer lo que de verdad ha pasado a esa mujer y lo que está pasando en el país. Pónganse a hablar con gente que de verdad está allá, no con gente de afuera, ¿vale? Y eso me incluye a mí. No me pregunten a mí qué está pasando en Venezuela, pregúntenle a la gente que está allá trabajando y viviéndolo, porque ellos son los que saben la verdad. O sea, yo te puedo decir mi versión, pero quizás no sean las verdaderas porque ya llevo 6 años estando fuera del país. Pero sí les quiero dar esa aportación, porque me parece un tema que se ha hablado mucho y que se le ha dado muchas vueltas y que creo que hay que tenerle respeto a las personas que de verdad se merecen sus reconocimientos, como María Corina en este caso. Seguimos. Ay, madre, estoy hablando mucho. Seguimos. Vale, a lo que han venido todos. El 13 de octubre, el 13 y 14, se celebró la Convención del Pacto de Estado en frente a la emergencia climática. Esto es lo que todo el mundo me pidió que diera el podcast. Entonces ahora vamos a esa última parte, pero no tenía que escuchar todo el aporte de Venezuela. Discúlpenme. Bueno, para que sepan, se me ha invitado como parte de los embajadores del Pacto Climático Europeo, que es de lo que hablaba al principio. Y para que sepan también lo mismo, yo no estoy afiliada a ningún partido político, porque esto es algo que yo sabía que me van a preguntar y que me van a hacer preguntas que yo hacía ya, que no estoy afiliada a ningún partido político. Simplemente soy alguien que se preocupa por la reducción de riesgo de desastres y que le interesan mucho esos temas y que está afiliada con los embajadores del Pacto Europeo.
sea, con la Unión Europea. Así que nada, un poquito sobre la conferencia. Fueron 2 días de plenarios, entonces teníamos diferentes conferencias en el plenario que eran más técnicas y un poco con los actores principales de diferentes empresas, ministros, sociedad civil, un poco de todo, ¿vale? Y después teníamos las agoras y los eventos aparte, que incluían nuestro evento como embajadores, y el de Agora Joven, que también es uno de los temas que voy a hablar. Y me pareció a mí, haciéndoles un poco resumen, me pareció que está muy bien empezar a crear estos espacios de discusión. 100%, o sea, de verdad que son necesarios y creo que somos muy privilegiados de poder tener este tipo de espacios, porque mucha gente se queja de, es que no estamos haciendo lo suficiente. Vale, y lo entiendo, porque a eso voy en este pequeño segmento. Pero también hay que empezar a dar las gracias que tenemos la libertad de expresión, de poder hablar de estos temas, de poder preocuparnos, porque lo que les menciona mi país natal no existe nada de eso. Así que vamos a darle primero gracias a lo que se puede dar gracias. Lo bueno, me gustó mucho la parte técnica, me gustó mucho la cantidad de sectores que estuvieron representados en los diferentes plenarios. Lo mismo, o sea, empresa privada, empresa pública, bomberos, también tomó lugar en Ponferrada, que fue uno de los lugares afectados por los incendios forestales de este verano. Que también me pareció bueno que se haga en uno de los puntos cero, igual que en su momento se hizo el evento de Paiporta con los embajadores eh, a principios de este año. ¿Qué más me gustó? Bueno, ahora creo que con lo que me quedé, de entre todo lo que vi, aparte de, bueno, que se están haciendo planes de telecomunicaciones para el sistema de alerta, que es algo que a mí me preocupaba muchísimo, por lo mismo de que se habló de la DANA, que hubo un error humano atrás de lo que fue el sistema de alerta. Se está empezando a mirar hacia la automatización de estos sistemas. Hay muchísimos planes para la resiliencia hidráulica, para la resiliencia a nivel de mitigación también, de mitigación climática, de cómo vamos a trabajar con las empresas que en verdad les están creando lo que se vendría a decir la contaminación como tal, cómo podemos dialogar y hacer ese tipo de cosas. Vale, bueno, genial. Pero para mí el evento más importante fue un side event que se hizo en conjunto con los bomberos y la Guardia Civil de Castilla y León, de los que estuvieron presentes en los incendios de este año. Pero hay que subrayar que era un evento aislado. La única razón por la cual entré a este evento es porque 2 de mis amigos les dio curiosidad y convencieron al asegurado de que nos dejara pasar a escuchar este evento. Y fue una conversación honesta entre la ministra y los diferentes representantes del equipo de bomberos que estuvieron durante los fuegos, durante lo que fueron los incendios, perdón. Y creo que fue impactante, ¿vale? Creo que me hubiese gustado que fuera uno de los eventos principales más que un evento aislado, porque se habló de las pérdidas humanas, ¿vale? De las pérdidas de hogar, las pérdidas de... Se usaron muchas palabras como la destrucción del sentimiento moral, del sentimiento de sentirse que ya no se puede hacer nada más, de sentirse abandonados por el sistema, sentirse muy impactante, ¿vale? Y creo que lo que me gusta es porque a veces estando en estas conferencias o estando fuera de lo que es como el ojo del huracán, uno se nos olvida las pérdidas, lo que se vive a flor de piel cuando tú estás allí viendo que tu casa de no sé cuántos años se está quemando, que están en riesgo tus abuelos, tu familia, tus mascotas. Ese sentimiento de no poder hacer nada, aunque tienes las herramientas para hacer algo, son sentimientos que creo que todos hemos sentido en algún momento al ver este tipo de catástrofes y desastres, que creo que es muy humano. Y creo que también la reducción de desastres es tan humana, porque es esos sentimientos de inquietud, esos sentimientos de querer hacer más lo que nos lleva a actuar y querer buscar soluciones. Entonces creo que con eso fue lo que me quedé. Por lo mismo, porque yo soy alguien que, bueno, que yo tengo un lugar de privilegios, ¿no? Yo estoy aquí haciendo un podcast, trabajo por la parte europea, es mucho voluntariado, no estoy ahí metida en verdad en lo que es lo crítico, no estuve ahí cuando la Dana ocurrió en Valencia, fue después, no estuve ahí en medio de los incendios intentando ayudar a la población, he estado en lo de la respuesta de después.
Y entonces escuchar estos testamentos te hace volver otra vez a la realidad, ¿no? A decir, hostia, uy, perdón. A decir, pip, a decir, cónchale, nos toca hacer mucho más. Nos toca también hablar con los representantes civiles. Nombraron, por ejemplo, que los representantes de la Junta de Castilla y León no estuvieron presentes en ese encuentro, lo cual es impresionante, porque ¿cómo no van a estar esos representantes ahí viendo a sus propios, no sé, la gente que trabaja para esas juntas, las que estuvieron ahí de verdad en esos momentos críticos? No sé, me, son cosas que me hubiesen gustado ver en los plenarios. Me hubiese gustado que mucha gente hubiese escuchado y que quizás nadie va a lograr escuchar estas aportaciones aparte de lo que yo os pueda dar, o quizás alguien más os pueda dar en los periódicos. Así que eso es una cosa. Y la otra es lo de las agoras, ¿vale? Aunque sí tuvimos mucha sociedad civil, representantes como de juventudes, seguimos siendo un evento aparte. ¿Qué pasa con los eventos aparte? Que normalmente tú ves el plenario y del plenario creo que hubieron, no os los puedo decir porque ni siquiera sé, 2 jóvenes quizás en el plenario hablando entre los ponentes. A los jóvenes suele pasar que nos ponen como en las habitaciones de al lado, ¿no? Te invitan, estás invitado a participar, yay, pero tú a tu lado y nosotros a lo nuestro. Y creo que esto sigue siendo un problema súper complicado en muchos sentidos, por lo mismo de que se supone que los jóvenes tenemos menos experiencia, de que no sabemos tanto como los profesionales y todo lo demás, que me parece un poco absurdo, ¿vale? Y esta es mi opinión personal, me parece un poco absurdo porque muchos de nosotros tenemos carreras y tenemos experiencia vivida de cosas que quizás aportarían. Y yo lo hablo mucho también de la parte de Latinoamérica. Los latinoamericanos tenemos experiencia en desastres para regalar. Temblores pasan todo el tiempo en Venezuela, inundaciones pasan todo el tiempo en Venezuela, y así en muchos países de Latinoamérica, así en muchos países de África y así en muchos países de Asia. Así que, ¿por qué no estamos hablando con los inmigrantes? ¿Por qué no estamos incluyendo esta voz en las conversaciones? Bueno, eso se le pregunta a las instituciones, ¿no? ¿Y por qué seguimos teniendo a los jóvenes a una mesa aparte? Vale. Cosas que me gustaron mucho de la mesa aparte, que uno que tuvimos la presencia de la tercera vicepresidenta, que sí vino a hablar con nosotros y escuchar un poco de lo que se hablaba en las mesas, que de verdad doy gracias a este tipo de representación, porque nos demuestran lo que ya debería pasar, ¿no? Tener la representación de arriba en este tipo de mesas que son aisladas, para que estas respuestas no se queden justo en esa mesa o en un email que se manda al final de la conferencia. También me gustó que, bueno, que los jóvenes estábamos muy comprometidos con lo que queríamos hacer. Mucha variedad de opiniones. Definitivamente, los que estamos también, un pequeño problema, que eso sí también lo menciono, suelen ser los mismos. Y eso es preocupante, ¿vale? Es preocupante porque queremos intentar llegar a más personas, como por ejemplo yo haciendo este podcast, usando este top y maquillándome y viéndome bonita, a ver si alguien decide ver esto y decide, oye, quizás quiero conocer a Victoria, me voy a meter en clima. Me explico. Pero seguimos siendo los mismos, que es preocupante, no solo porque me pregunto, ¿habrá más gente interesada? Obviamente que sí la hay, sino porque seguimos siendo los mismos los que recibimos las invitaciones y porque estas invitaciones no están llegando a un público más allá de lo que son los círculos de siempre. Estoy hablando súper rápido, discúlpenme. Entonces, eso fue una de las preguntas y la segunda fue eso, o sea, ¿por qué no estamos los jóvenes? Porque la Agora Joven es parte del plenario, ¿por qué no estamos un poco, ¿sabes? O sea, no es juventudes y vejez, porque tampoco es vejez, o sea, ese no es el término que se tiene que usar, pero bueno, me explico. Tiene que ser así. Y así con muchas cosas, había una agora de mujeres rurales, hubo una agora de comunidad científica y todo lo demás, que me parece que debieron estar mejor integradas en lo que es los plenarios. También el pacto de Estado deja muchas preguntas sobre en verdad se va a hacer o no se va a hacer. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con lo que hablamos del marco de París de 2030, el marco de lo que se llamaría como la agenda 2030 como tal, los ODS, como no son marcos legislativos que se tienen que cumplir por ley, son un poco opcionales que se usan como recomendación. Queda un poco la duda de se va a hacer, no se va a hacer, va a quedar así de propaganda. ¿Qué pienso yo? Yo creo que, al menos por la parte de la sociedad civil, sí hay mucho movimiento, hay mucha gente interesada, en especial la gente que lo vivió y que lo sigue viviendo.
que creo que una vez más ahí está el énfasis en escuchar esas historias, decir, oye, de verdad que sí tenemos que hacer algo, ¿vale? Ya las grandes esferas, ya yo ahí no llego, así que no les puedo dar ningún feedback allá. Aparte que conocí al presidente de España, que también, bueno, por una parte doy gracias que se haya presentado en el evento, por otra me hubiese gustado más participación de su parte, pero entiendo que así es con todas las presidencias y todo lo demás, que tú tienes que estar en Egipto un día y el día siguiente en otro lado. Uy, perdón. Yo dándole perdón al micrófono, ¿verdad? Así que nada. ¿Qué más os puedo contar? Al menos por la parte de los embajadores del Pacto Europeo, estamos muy movidos, tenemos mucha inspiración, sigue siendo un rol voluntario, así que la gente que piensa que a mí me pagan por venir a estas conferencias, ir y hacer y tal, no me pagan, ¿vale? No me pagan. Estoy haciéndolo gratis, porque me gusta. Así que no piensen que es que yo me estoy forrando haciendo ese tipo de cosas, no. Y la mayoría de personas que lo hacemos de sociedad civil lo hacemos por gusto y por pasión, no porque nos den ningún incentivo. Así que gobierno, instituciones deberían empezar a pensar en que no todo es trabajar gratis, porque quizás hay muchas personas que se meterían en el ámbito si hubiera un poco más de incentivo. Pero bueno, esos son problemas institucionales más grandes que van más allá. Entonces, eso es un poco sobre la Convención del Pacto de Estado. Si la quieren ver, se puede buscar online, sigue existiendo. Hace 2 días cerró como el foro de poder dar feedback, pero lo mismo, se puede seguir hablando y me gustaría escuchar un poco más sobre ello en redes, desde los influencers y la perspectiva de muchas personas, ambas de derecha y de izquierda. Último punto, lo otro. Me gustaría ver más del pluralismo político que hablo, que existe en España, me gustaría verlo más en ese tipo de conferencias e instituciones. Que sé que ahí hay un problema porque hay muchas personas de un lado del espectro político que no creen en el cambio climático y no creen que es algo que exista. Pero me parece que es hora de que aparezcáis en este tipo de eventos porque y que también los de el otro lado del espectro político los inviten a venir a estos eventos porque es hora de tener debates, es hora de poder tener conversaciones abiertas sobre lo que se cree y lo que no se cree. Si no tenemos, y esto es algo que yo di en un poco en mi aportación en el evento de los embajadores del Pacto Climático. Si no existe confianza entre la sociedad civil y la institución que le está dando las instrucciones de lo que sea o la información, si la sociedad civil no cree en el cambio climático, no vas a lograr absolutamente nada. Tú puedes tener todo tipo de tecnología, los mejores expertos, lo más que tú quieras, pero si alguien de la sociedad civil piensa que es que los incendios fueron creados por alguien del gobierno que quería hacer algo así y tal, no es clima. Estos son cosas que yo escucho todos los días, ¿vale? Y que hasta cierto punto hasta ya las llego a entender. Yo siendo experta en esto y que veo la ciencia y que creo que sé que el cambio climático existe, también llego a preguntarme, oye, ¿y si en verdad todo está fabricado por el gobierno? He llegado a preguntármelo, vaya. Y esto pasa porque el gobierno y la sociedad civil están demasiado separadas. Y también pasa porque las instituciones tienen que empezar a ponerle más empeño a generar estos vínculos, a hablar, a ver diálogos abiertos, no entrar en lo que siempre pasa entre derecha e izquierda aquí en España. ¿Ves? Cuando las cosas son verdad. Cuando las cosas son verdad. En fin. Que es que todo el mundo se quiere pelear, no se llega a nada, se gritan 3 insultos y no hay ningún feedback constructivo, porque un lado dice es que el cambio climático no existe y todo es culpa de los gobiernos, y el otro lado dice no, es que todo es culpa del cambio climático y los gobiernos no tienen nada que ver, entonces ninguno de los dos lados está completamente bien. Si tuviéramos más diálogo de manera pacífica, quizás podríamos llegar a soluciones un poco más constructivas. Poco, ese es mi feedback, mi última recomendación, ¿no? Porque es que yo puedo presentarme aquí con mi top todo sexy, hablarlos de estos temas y quizás nadie me escuche, o quizás alguien sí diga, oye, quizás me va a poner a leer un poquito más de esto. No sé yo, veremos. Y bueno, finalmente iba a hablar de riesgo de desastres, que bueno, entra este tema también. Una de las, lo que cambio de tema. El 13 de octubre, aparte de ser esto de la Convención del Pacto de Estado en frente a la emergencia climática, que también es un nombre súper largo y súper complicado, también fue el Día de Reducción de Riesgo de Desastres. ¿Y qué pasa en España y en el resto de Europa? Que no tenemos cuerpos de reducción de riesgo de desastre, ¿vale? Son cuerpos individuales, como por ejemplo la Guardia Civil, los bomberos, todo lo demás, pero en la parte
en la parte como humana no tenemos estos organismos. ¿Por qué? Porque nunca antes de lo que había pasado en la Dana, aquí en España nunca habían visto un desastre. Y también van a ver que digo mucho la palabra desastre y no desastre natural. Es importante, ¿vale? Es una de las cosas que si quieren saber quién sabe del tema y quién no, si alguien dice desastre natural, no sabe muy bien del tema, ¿vale? Ahora se llaman desastres nada más, no son naturales. Por lo mismo que hablamos de que son causados por una exacerbación de diferentes factores humanos que han causado que estos desastres se vuelvan más comunes. Entonces, bueno. ¿Qué podríamos estar haciendo aquí en Europa? Que es lo que yo he intentado hacer, pero obviamente volvemos a lo mismo. No tengo incentivo económico y hay mucha desinformación y mucho negacionismo y mucho back and forth. Que es crear estas redes, empezar a darle un poco a la juventud las herramientas de poder decirle a su familia, oye, es hora de que tengamos una mochila, un bolso con elementos de emergencia, ¿no? Sea atún, sea una linterna que se pueda recargar con luz solar, sea tener una radio por si algo pasa, que son cosas que también se nos olvidaron del COVID. El COVID pasó hace nada, o sea, van a ser 5 años, pero eso en historia del mundo no es nada. Fue hace esto y ya todo el mundo se le olvidó que estuvimos un buen tiempo metidos en casa sin saber si se iba a acabar el mundo o no. Y nos toca empezar a hacer conciencia, a decir, vale, estamos empezando a ver cosas que nunca se habían visto antes y que hay partes del mundo que ya tienen mucha más experiencia que nos podrían enseñar y tenemos que empezar a estar abiertos a escuchar de esas perspectivas, porque para eso está el riesgo de desastre. Y bueno, y también para eso está el marco Sendai, que es un poco como el marco de París o lo de 2030, que ya aquí va a empezar la gente, ¡oh! Pero eso no sirven para nada. Bueno, si los leyeran un poco, si se sentaran y no solo escucharan lo que les dicen los políticos o para lo que lo utilizan los políticos, se darían cuenta que en verdad están ahí para proteger los derechos humanos y los derechos de cada individuo. ¿Vale? Lo mismo con el Marco Sendai. El Marco Sendai lo que te pone es que tú tienes el derecho de reclamarle a tus instituciones y tus gobiernos de que necesitamos una preparación de resiliencia más efectiva. Pero eso obviamente si tú no lo lees y tú no lo miras, no lo vas a saber. Entonces mi recomendación, y como voy a terminar el podcast de hoy, es leer un poquito más, por favor. Leer un poquito más, empezar a hacer preguntas. Yo estoy aquí para responder todo tipo de preguntas sobre el tema. Empezar a tener esa iniciativa de tener estas conversaciones difíciles entre nosotros, porque para mí es muy fácil decir sí, crean en cambio climático y después no querer hablar con gente que no piensa igual que yo. O lo mismo, yo creo en María Corina, pero no estar dispuesta a hablar con gente que no cree en la democracia en Venezuela, etc, etc, etc. Es hora de tener estas conversaciones difíciles, es hora de empezar a usar nuestras redes sociales, como el día de hoy, para hacer cambio, y es hora de empezar a ver a la resiliencia como un factor crítico en nuestra vida día a día. Y bueno, creo que ya viendo que voy a cumplir los casi 40 minutos, que lo voy a recortar obviamente, me despido con este primer episodio de Miss Eco-Friendly. Y no me voy a presentar ningún certamen, no me pregunten, gracias. Lo de Miss quedó para el branding, no para otra cosa, por favor. Y les doy, bueno, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por, si pueden interactuar, compartir, comentar. Si me quieren decir es que Victoria no tienes ni idea de la vida, coméntenlo, por favor. Me encantaría escucharlo. Que me digan, es que tú eres una woke, también. Es que tú eres una derecha, también. Coméntenme, hablen, mándenselo a sus amigos para que se rían de mí. Seguimos, nos vemos para la próxima. Saludos.